Y si se sienten con más garantía, lo puedo hacer aquí en el Estado también. No. ¿Y qué dice? ¿Cómo estamos de agua? Bien, estamos esperando a todos. Abogados, agua. Sí, nosotros no nos dieron. ¿No les dieron? No. Somos muy latosos. ¿Qué? Somos muy latosos. Muchísimas gracias. El fiscal dijo lata, no latera. En honor a la verdad, dijo lata intervención. ¿Ah? Esto sí, por favor, para mí. Querellante. Gracias, magistrado. Por favor, en lo posible, cosas novedosas Sí, magistrado. que no hayamos escuchado. Para efecto de acortar mi alegato, señoría, adhiero lo señalado por el Ministerio Público y simplemente quiero hacer referencia o subrayar ciertos aspectos que a esta parte querellante le llama la atención en cuanto a la solicitud de esclarecimiento por parte de la defensa. En primer lugar, su señoría, a la luz de la cronología de la investigación, llama la atención la prontitud con que la defensa solicita el esclarecimiento definitivo. Si en esta parte no desconoce el derecho que tiene, el imputado en cualquier momento de la investigación tiene derecho a solicitar el esclarecimiento definitivo, sí llama la atención por qué le interesa tan pronto cerrar esta investigación. En lo concreto, su señoría, el 21 de agosto del 2018 es citado el señor Esati en calidad de imputado. Es la primera noticia que tiene el señor Esati de estar siendo investigado en calidad de imputado en esta causa. La defensa del señor Esati solicita aplazar esta declaración en virtud que quiere conocer la carpeta investigativa, lo cual está en su derecho. Sin embargo, antes de prestar declaración, antes que nada, solamente 25 días después hace esta solicitud de esclarecimiento definitivo que estamos conociendo hoy día, señoría, en virtud de las audiencias de incompatibilidad, de incompetencia del Tribunal de Rancagua. Finalmente hoy día lo conocemos, pero lo cierto es que a los 25 días de conocer estos hechos, ya la defensa solicita que se sobresea definitivamente esta causa parcialmente. Y la pregunta que uno se hace, señoría, es ¿por qué esta premura? ¿Por qué tiene tanto interés de cerrar esta investigación?
sobre todo a la luz de lo que ha señalado la propia Iglesia, el propio señor Esati, que la Iglesia tiene la mejor predisposición para que estos hechos se investiguen y colaborar al máximo. Lo cierto, señoría, que uno cuando analiza los hechos en concreto y de esta carpeta investigativa se da cuenta que eso no es cierto o no es coherente lo que dicen públicamente, sobre todo a su vez porque el día 3 de octubre del año 2018 finalmente concurre el señor Esati a dependencia de la Fiscalía y ante la citación ejerce su derecho a guardar silencio, ejerce su derecho a no autoincriminarse, lo cual, señoría, sin duda no vamos a cuestionar, es un derecho que tiene el imputado, no tiene consecuencias jurídicas para ningún efecto, pero lo cierto, estaremos todos de acuerdo en que bajo ninguna perspectiva eso puede ser considerado una colaboración a la investigación. Pero lo cierto, señoría, es que... Colaboración y obstrucción. De acuerdo, pero al menos no es una colaboración a la investigación. Y lo cierto es que en este caso también hay que hacer ciertas precisiones que ya ha hecho referencia el Ministerio Público, pero quiero resaltar para que quede nítido y claro a los ojos del tribunal, señoría. Con respecto a la autodenuncia que hace el señor Muñoz, con fecha 29 de diciembre del año 2007, 29 de diciembre del 2017, toma conocimiento, o sea, le comunica al señor Esati de estos hechos que se le imputa. Y lo cierto es que consta el autodenuncia del señor Muñoz, como bien lo ha dicho el fiscal, no que el señor Esati le haya recomendado autodenunciarse, sino que efectivamente tome conocimiento o tome contacto con un asesor jurídico. Como bien ha señalado la Fiscalía, a la luz de los conocimientos procesales canónicos que tenía el señor Muñoz y el propio señor Esati, eso claramente no tenía ninguna eficiencia, ninguna eficacia, tenía usualmente un carácter dilatorio. Pero también es importante señalar, señoría, que los hechos que denuncia el señor Muñoz y que comunica el señor Esati son hechos que estaban prescritos y que nunca fueron parte de los hechos investigados por parte del Ministerio Público. Omite todos los hechos que posteriormente, en virtud de las incautaciones que realizó el Ministerio Público, tomó conocimiento la Fiscalía. Eso no es de conocimiento. Segundo, y esto sí es importante, señoría, recalcar, en virtud de la normativa que tiene la propia Iglesia, concretamente el Código Canónico, y en concreto el Canon 1717, obliga al obispo, al ordinario, señala el Canon, a que cuando tenga conocimiento, noticia, al menos verosímil, de un delito, debe investigar con cautela personalmente, o por medio de una persona idónea. Lo que hace el señor Esati es que no abre una investigación cuando tiene conocimientos de los hechos que le comunica el señor Muñoz. Lo único que hace es una recomendación de que sea asesorado. Por tanto, incumple su obligación canónica, que para esos efectos sí es vinculante al señor Esati. En segundo lugar, una vez que, comillas, formalmente se cumplen los protocolos, efectivamente se hace la autodenuncia, se realiza una investigación previa que es autorizada por el obispo Esati, se le establecen medidas cautelares, que ya han sido señaladas tanto por la defensa como por la Fiscalía, por lo tanto no me voy a detener en ellas. Pero lo cierto, su señoría, es que esas medidas cautelares, bajo ninguna perspectiva, fueron eficaces. Y aquí recordemos la autoimposición de la obligación que se ha puesto el obispo Esati en la declaración pública y en el protocolo del año 2003, reformulado en el año 2011, en cuanto a la obligación, y lo señala textual, lo digo comillas, es muy necesario que a nadie le quede duda o confusión alguna, la obligación que nosotros como obispos tenemos de proteger a los menores y de evitar el abuso sexual. Fluye de la misión y del ejemplo que nos dio el propio Jesucristo, en cuyo nombre servimos. Esa obligación que se autoimpone, eso sería, la incumple en esa toda vez que esas medidas cautelares son del todo incumplidas por parte del señor Muñoz, tanto así que mantiene contacto con una de las víctimas, a la cual yo represento y estoy autorizado a su nombre, el señor Tomás Acevedo, tiene contacto con su familia en los meses de enero, cuando ya esta medida estaba vigente. Después de la autodenuncia. Después de la autodenuncia, después de la imposición de las supuestas cautelares. Pero antes de la formalización. Antes de la formalización. Toma contacto con ellos. Como estos hechos no fueron comunicados públicamente por la Iglesia, el señor Muñoz da una versión propia de los hechos que se investigaba a la familia Acevedo, lo cual genera confianza en los propios padres de la víctima, tanto así que lo invitan a veranear juntos en Parral durante el mes de enero y febrero, lugar donde el señor Muñoz sigue cometiendo abusos de carácter sexual, incluso comete delitos de violación. Nuevamente, señoría, se incumple la propia obligación impuesta por la Iglesia en su reglamento interno. Sumado a ello, señoría, no cabe duda, hay antecedentes que dan cuenta, o al menos levantan sospechas serias
de conductas destinadas a encubrimiento en cuanto a las escuchas que ha señalado el Ministerio Público con fecha 9 de julio del 2018. Esati citó al señor Muñoz a sus dependencias a reunirse con él, lo cual, señoría, llama la atención porque es lo mismo que ocurrió con el sacerdote Laplagne, también investigado en esta causa bajo el mismo RIT y bajo el mismo RUC. El señor Laplagne señala en su declaración al OS9 y a la Fiscalía que él, mientras estaba siendo investigado, después me voy a referir al contexto de esa investigación, fue varias veces citado por el señor Esati para informarle el avance de la investigación e incluso para informarle que esta investigación no iba a llegar a nada. Llama la atención, su señoría. En relación a esa investigación es importante resaltar varios aspectos, señoría, que el Ministerio Público por tiempo no pudo profundizar. En primer lugar, señoría, esta investigación llama la atención lo irregular de la investigación. Pese a que los protocolos internos de la Iglesia desde el 2003 y reformulados en el 2011 son bastante rigurosos en principio en cuanto a los procedimientos de investigación, esto aquí se incumple absolutamente. En primer lugar, la denuncia que hace una de las víctimas del señor Laplagne, que también es representado mío y puedo mencionar su nombre, que es A ver, Javier una pregunta, Molina pero Huerta. cuando usted habla de la irregularidad, ¿se refiere a que eso habría tenido por objeto impedir que los hechos se conocieran, proteger a esta persona? Sí, magistrado, y Porque voy a argumentar yo por qué. No soy llamado a hacer un control de mérito de las investigaciones de Esati, ¿no? Absolutamente de acuerdo, pero voy a explicar, tratando de responder a su pregunta, voy a explicar, Esto es proceso penal, no cabe duda, señor, pero voy a explicar por qué estas irregularidades finalmente se traducen en la protección y en la impunidad de la investigación de estos hechos. En primer lugar, efectivamente los hechos se denuncian el 2010, cuando estaba del arzobispo Santiago el señor Errázuriz. No tiene competencia el señor Esati aún. El señor Errázuriz, incumpliendo también la normativa interna de la Iglesia, ordena informalmente que se realice una investigación previa. Para que formalmente se realice una investigación previa se tiene que firmar el decreto que ordena la investigación previa. Ese decreto nunca lo firma el obispo Errázuriz. Sin embargo, de facto, nombra al señor Asbun para investigar los hechos denunciados por el señor Molina en contra del sacerdote Laplagne. El día 13 de enero del año 2011, el obispo Errázuriz responde a un mail del señor Asbun, que estaba investigando de facto estos hechos, diciendo que no ha leído su informe de causas pendientes, donde, entre otras, se menciona la del señor Laplagne, pero que, comillas cito textual, se lo entregará tal cual al monseñor Esati, quien había sido nombrado como nuevo obispo de Santiago el 15 de diciembre del 2010 y entra en funciones el 2011. El señor Esati, ¿qué hace, su señoría? Como bien señaló el Ministerio Público, ratifica en el cambio de nombramiento del señor Laplagne, cambio de diócesis, lo cambia, y eso lo ratifica, monseñor Esati, no firma el decreto de investigación previa, sigue esta investigación irregular de facto, al punto que, su señoría, y esto aquí quiero detenerme y le pido paciencia, el día 8 de marzo del 2011, el día 8 de marzo del año 2011, es decir, 3 meses de que ya el señor Esati estaba en calidad de obispo de Santiago y tenía a cargo esta investigación, el presbítero Hans Kast, quien fue, en ese entonces era el canciller del arzobispado de Santiago y que recibió la denuncia del señor Molina, le envía una carta al señor Esati, con fecha 8 de marzo del 2011, una carta manuscrita, su señoría, la tengo acá, la copia, carta que fue obtenida en virtud de la incautación del Ministerio Público. En esa carta del señor Kass, dirigida al señor Esati, señala lo siguiente: señor arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo Esati presente, estimado don Ricardo, junto con un cordial saludo, adjunto los documentos fraternalmente en el señor padre Hans Kass. ¿Qué le adjunta en el documento, su señoría? Una carta de misma fecha, 8 de marzo del 2011, dirigida a don Óscar Muñoz Toledo, la persona que hoy día se realizó sus cautelares, que a ese entonces era vicecanciller del arzobispado de Santiago, y le señala lo siguiente: estimado padre Óscar, junto con un cordial saludo, te adjunto constancia que hoy, 8 de marzo del 2011, dejó la hermana Roseli Aparecidas Meneses una constancia que la acompaña. Además agrega: te agradecería consultar la conveniencia de que se firme el decreto adjunto referente a la investigación previa, porque a esa fecha todavía no estaba firmado, señoría. Habría que preguntarse la conveniencia de que en esa parroquia se asuma como administrador parroquial,
al señor Laplañe. Adjunto decreto que ya se envió a la zona oeste, pero que quizás es mejor actualizarlo con el encargo de administración parroquial, considerando que aún no asume como párroco, refiriéndose al señor Laplañe. Esta carta, señores, se la dirige directamente al señor Esati, dando cuenta, en primer lugar, acompañando una constancia de una hermana que da cuenta y ratifica la verosimilitud de la denuncia del señor Molina contra el sacerdote La Laplañe. defensa ha tenido acceso a eso, ¿no? Esta está la carpeta investigativa, su señoría. En segundo lugar, le recuerda y le da cuenta de la irregularidad de la investigación por cuanto todavía no se firma el decreto de investigación previa. Esta carta, su señoría, que va dirigida directamente al señor Esati, nunca fue acompañada ni remitida a la investigación canónica que lleva el señor Asbun. De hecho, el propio señor Asbun en su declaración de fiscalía desconoce estos documentos porque nunca le llegaron. Solamente el señor Esati tuvo conocimiento de estos documentos. Con posterioridad a eso, señoría, 22 días después, el 30 de marzo del 2011, el mismo padre Hans Kass, que había recibido la denuncia del señor Molina, le vuelve a escribir una carta personal al señor Esati, que dice: Monseñor Esati, arzobispo de Santiago presente, estimado Monseñor Esati, junto con un cordial saludo le adjunto el testimonio que ha dejado hoy la hermana Claudia Toselli referente al padre Jorge Laplañe. Pienso que es necesario abrir una investigación previa, conforme lo pide el canon 1717, que no se demore mucho para discernir la verosimilitud de este asunto, considerando que se trata de dos hechos en diferentes lugares y tiempos. Quizás haya que considerar alguna medida pastoral y o cautelar. Se hace por otro lado urgente abrir un departamento de arquidiócesis que pueda recibir estas denuncias, ya que la Cancillería tiene múltiples otras tareas y es prioritario atender cada denuncia que pueda llegar a la curia. Señoría, el padre Kass nuevamente le insiste y le manda una carta directa al señor Esati, solicitando en primer lugar que firme el decreto de investigación previa porque esta investigación sigue siendo irregular. En segundo lugar, adjunta una declaración de la hermana Toselli donde da cuenta de ahora una segunda víctima del señor Laplañe. Estas cartas que recibió personalmente el señor Esati nunca las acompañó a la investigación canónica del señor Asbun. Por lo tanto, nunca se tuvieron conocimiento de ellas, salvo ahora cuando el Ministerio Público incautó las dependencias del arzobispo de Santiago. Lo cual claramente sería, no quiero entrar en discusiones doctrinales porque ya se ha debatido bastante, encuadra en alguna figura, al menos del 17 número 3 o eventualmente 17 número 4 del Código Penal, señoría, y son conductas tendientes claramente a encubrimiento. Pero lo relevante, señoría, de esta carta también es que tiene varias frases escritas en forma manuscrita. Estas frases son relevantes, señoría, porque hay un informe del OS9 de Carabineros que está adjunto a la carpeta investigativa. ¿De qué fecha? Este documento es de fecha, el que nos repitieron ayer, su señoría, por parte de la Fiscalía. Ese es el de las 1000 hojas. Sí. Que tuvimos acceso rápidamente a revisar. Donde declaran todas las personas que es ese fiscal que Lo importante de este informe es que da cuenta el OS9 de ciertas cosas que llaman la atención. En primer lugar, la carta tiene una frase que dice: urge abrir investigación previa. Ya, dice. Y tiene una firma ilegible. La investigación del OS9 da cuenta que la letra de esa frase, dice letra a mano alzada, corresponde al padre Fernando Chomalí Garib. En esta se lee la letra del Monseñor Chomalí, quien solicita abrir una investigación previa, dando cuenta que todavía esta investigación es absolutamente irregular. Pero más interesante aún, su señoría, es que aquí hay una firma ilegible que dice literalmente REA, y que el informe del OS9 de Carabineros señala que sería la firma correspondiente al padre, al cardenal Ricardo Esati. REA, Ricardo Esati Androli. Y además, su señoría, al pie de la carta, dice: ya se tomaron medidas pastorales. El informe del OS9 señala que letra a mano alzada correspondería, según testigo, a cardenal Ricardo Esati. Ahí se indica con letra manuscrita de don Ricardo que se tomaron medidas pastorales. Esto, su señoría, de acuerdo al propio informe que se acompañó ayer, está pendiente una pericia caligráfica con respecto a determinar si esa frase efectivamente fue realizada por el señor Esati, lo cual, alimentando un poco lo que señala el Ministerio Público, hay diligencias pendientes en relación a esto. Pero lo importante también, su señoría, es que lo que se habría consignado, y si se acredita finalmente que esta frase fue puesta por el señor Esati, que se habrían tomado medidas cautelares, esto es falso, su señoría. El propio sacerdote de Laplañe, en su declaración, señala que durante toda esta investigación, que por lo demás fue irregular, jamás se le impusieron medidas cautelares. Lo mismo ratifica el vicario judicial
señor Ortiz de Lascano, que tomó la investigación con posterioridad que señala y que ratifica que durante la investigación del señor Asbun jamás se le impusieron medidas cautelares al señor Laplana. Con lo cual da cuenta, señoría, que hay conductas que al menos merecen ser investigadas en entidades de encubrimiento. En ese sentido, señoría, es relevante un poco acentuar lo que ha señalado ya el Ministerio Público, pero que a ojos de esta parte creyente sí levanta sospecha y asombro también. El propio vicario judicial, señor Jaime Ortiz de Lascano, una persona autorizada en estos temas, que tomó la investigación canónica, y explico brevemente a raíz de qué. Esta investigación irregular que mantuvo el señor Esati, que nunca firmó el decreto de investigación previa, finalmente se demoró 6 años, su señoría, 6 años esta investigación previa, que teóricamente el propio normativa canónica dice que tiene que ser breve, no más de 30 días, 6 años, y concluyó finalmente el señor Apun de que estos hechos eran inverosímiles, pese a que existían 2 declaraciones que estaban en manos del señor Esati que nunca acompañó. Pero además, su señoría, el vicario judicial Jaime Ortiz, cuando analiza esta carpeta investigativa, en virtud que cuando el Ministerio Público incauta en las dependencias del Arzobispado de Santiago esta carpeta investigativa, se cita al señor Molina a efecto de informarle su situación. El señor Molina recién se da cuenta que después de 6 años su investigación no ha quedado en nada porque fue archivada. En virtud de eso, el señor Molina realiza una nueva denuncia en el Arzobispado de Santiago. Y en virtud de eso también se le asigna como, ahora sí, su señoría, el señor Esati, sumamente diligente, firma inmediatamente el decreto de investigación previa, nombra al señor vicario judicial Jaime Ortiz de Lascano y en menos de un mes, con exactamente los mismos antecedentes que tuvo el 2011, remite todos los antecedentes al Vaticano toda vez que hay una denuncia de un abuso sexual de un menor de edad. Ahora sí, es diligente. Pero lo que señala el vicario judicial Jaime Ortiz de Lascano llama la atención, señoría, porque da cuenta de un sinnúmero de irregularidades en esta investigación. Y entre ellos hay una que le llama tanto la atención que la califica que en este caso hubo derechamente, y lo dice así, hubo una denegación de justicia a mi representado por parte de la Iglesia. Todas estas conductas, el no remitir las cartas que fueron acompañadas por el padre Kass, el no ordenar una investigación regular, son conductas tendientes a que estos hechos prescribieran, no se investigaran y que por tanto quedaran impunes, su señoría. Y eso, al menos, en la instancia procesal en que estamos hoy día, merecen que se sigan investigando, independiente de la conclusión a la cual llegue el Ministerio Público, y que en otra oportunidad la defensa podrá rebatir y podrá incluso solicitar el sobreseimiento definitivo. Pero en la instancia que estamos hoy día, se ve a todas luces, a la luz de estos antecedentes, no solamente prematuros, sino que un poco incluso arriesgados, declarar el sobreseimiento definitivo de esta investigación. Sumado a eso, señoría, hay un montón de antecedentes del señor Esati, que no quiero dilatar mi presentación, que vienen del año 2002, que dan cuenta tanto de la investigación de otros sacerdotes como el sacerdote Cox, o incluso en el propio caso Caradima, conductas tendientes a dilatar estas investigaciones, a presentar protección a los imputados, que son conductas que... Está bien, pero aquí somos esclavos de los hechos de esta investigación. Sí, señoría. Y por eso me he referido concretamente a los hechos que hice en relación con el señor Muñoz y con el señor Laplana. En virtud de eso, su señoría solicitó derechamente, en virtud del estándar de convicción que exige el sobreseimiento definitivo, de acuerdo al artículo 150 letra E en relación al artículo 340 del Código Procesal Penal, en virtud de la lata jurisprudencia que ha tenido nuestros tribunales de alzada, solicito se rechace la solicitud de la defensa en orden a decretar el sobreseimiento parcial de esta causa. Sí, va. El magistrado en ser importante, Cristóbal Bonasich. ¿Perdón? Cristóbal Bonasich. Magistrado, muy brevemente, para no dilatar la extensa audiencia, es importante hacer una serie de precisiones de hecho. Esta investigación, como indicó el Ministerio Público, se inició en mayo del año pasado con una actuación de oficio, solo y exclusivamente para los hechos que se le imputan al señor Óscar Muñoz Toledo. Luego, esa investigación es agrupada a una denuncia que hacen las víctimas del señor Óscar Muñoz Toledo en junio de ese año. Luego, su señoría, el abogado aquí presente, se presenta una querella contra el señor Óscar Muñoz Toledo por esas mismas víctimas. Todas estas son agrupadas en una causa. En forma paralela, el Ministerio Público inició de oficio también y luego se agrupó, primero denuncia y luego se agrupó la querella que presentó la víctima asociada, una sola víctima, asociada al padre Jorge Laplana. Esas dos investigaciones que se llevaban en forma paralela se agruparon en septiembre del año 2018. Y esa investigación
es la que se declaró incompetente, el jugador Rancagua, y fue trasladada a este tribunal. Es decir, los únicos hechos que se están investigando en esta causa son los hechos que fueron formalizados el señor Óscar Muñoz Toledo en julio del año 2018 y luego los hechos que se le imputan al señor Jorge Laplagne, respecto al cual ni siquiera ha habido formalización de la investigación. Ninguna de las dos. El señor Óscar Muñoz sí, que No, respecto al señor Isati. no, ninguno, y tampoco ha existido formalización respecto de ¿Cómo se llama el otro imputado? Jorge Laplagne. Ya, ese Respecto de él, imputado está en esta y, investigación. y no ha sido formalizado. No ha sido No formalizado. obstante, los profusos y contundentes antecedentes que tiene el Ministerio Público respecto al abuso. Está bien. No hay formalización. Pero es importante señalar eso. Es decir, esos son los dos hechos, grupos de hechos por los cuales se está investigando al señor Isati y al cual se le atribuye la calidad de encubridor. Esta defensa, tal cual como se explicó al inicio, solicitó solo y exclusivamente el sobrecimiento respecto de la actitud o hipótesis de encubridor en relación a los hechos que se le imputan al señor Óscar Muñoz Toledo. Estos hechos, señorías, se conocen como por primera vez en noviembre del año 2017, cuando las víctimas les cuentan a sus familiares. Hasta ese minuto, nadie, absolutamente nadie, sabía que esto había ocurrido. En diciembre, su señoría, del año 2017, estos familiares increpan al señor Óscar Muñoz Toledo y él termina contando esta situación al señor Ricardo Isati el 29 de diciembre del año 2017. El 2 de enero se inicia una investigación previa por instrucción del cardenal Isati. Y el 4 de enero se aplican medidas pastorales que ya se han expuesto latamente. Esa investigación previa termina con fecha 31 de enero del año 2018. Investigación verosímil y se remiten los antecedentes a la Congregación Doctrina de la Fe. Por lo tanto, la devolución que ha hecho el Ministerio Público y la parte querellante, que en realidad en esa intervención del día 29 de diciembre, el cardenal había dicho, mire, vaya a consultar a un canonista, no que se autodenuncie. ¿Qué ocurrió en los hechos? ¿El señor Óscar Muñoz se autodenunció? Sí, se denunció. ¿Se inició una investigación previa? Sí, se inició una investigación previa el 2 de enero. Se aplicaron medidas pastorales, que no son medidas cautelares, porque no se pueden aplicar medidas cautelares dentro de la iglesia, por razones obvias. Sí, se aplicaron medidas cautelares. ¿Esa investigación concluyó dentro de un plazo acotado? Sí, 31 de enero del año 2018. ¿Se remitieron los antecedentes a la Congregación de la Doctrina de la Fe? Sí, su señoría. ¿Por qué tiene importancia? Porque el Ministerio Público dice, mire, no se puede sobreseer esto porque esto tiene importancia respecto de otras causas que estoy investigando, que no sabemos, pero simplemente podemos decir que se refiere a la hipótesis del señor Jorge Laplagne. Pero para que haya pluralidad o habitualidad tiene que haber, respecto de cada uno de los hechos en forma individual, tiene que haber, darse alguno de los verbos rectores del artículo 17, número 4, acoger, receptar o proteger. Se puede decir que el itinerario que hemos indicado, ¿ya? El cardenal Ricardo Isati acogió, receptó o protegió al señor Óscar Muñoz Toledo cuando 4 días después de que se le cuenta efectivamente lo que había sido, digamos, interpelado a tus familiares, se inicia una investigación previa, se le aplican medidas cautelares y termina con una investigación. Claramente no, su señoría. Por eso tiene importancia este esclarecimiento parcial, porque estos hechos tiene que haber una conducta de encubrimiento para poder ser ligados a otros. Respecto de estos hechos en particular, no hay ninguno. Nos llama la atención que, frente a la pregunta que usted indicó, ¿qué diligencias están pendientes en relación a el encubrimiento respecto de los hechos del señor Óscar Muñoz Toledo? Y el fiscal hizo referencia a que estaría faltando tomar declaración a 2 personas que habrían hecho una denuncia adicional. Esas personas, efectivamente, se corresponden exactamente a doña Yolanda de la Mercedes. Que no sean personas que estén amparadas por algún tipo Sí. de reserva, si son víctimas, No, son testigos, Pero si quiere, solamente la señora Apellido Luque y señora Toselli. Ellos no se refieren a los hechos que se le imputa al señor Óscar Muñoz Toledo, no tienen ninguna relevancia respecto a la materia que estamos pidiendo el sobrecimiento. Y ellos, adicionalmente, en el informe policial que fue acompañado ayer, número 427, prestaron declaración. Una de ellas dice que no recuerda nada respecto de los hechos que se le consulta y la otra prestó declaración porque el Ministerio Público fue muy diligente y Carabineros también, incluso trasladaron hasta la ciudad de Buenos Aires para tomar la declaración. Quizás, como llegó recién ayer, a lo mejor el Ministerio Público tuvo la oportunidad de revisar el informe, por eso no sabe que los testigos prestaron declaración. Por lo cierto que esas diligencias no están pendientes. Por lo tanto, su señoría, en relación a ello, claramente en los hechos por los cuales estamos pidiendo se hizo todo lo que había que hacer.
Precisamente, cuando yo escucho las intervenciones del Ministerio Público y de la parte querellante, aquí parte de la seguridad esta base, que se quiere trasladar a la Iglesia la obligación que tiene el Estado de investigar los hechos que pueden ser constitutivos de delito. Ahí estamos verdaderamente en una especie de auditoría en relación a la investigación que ha señalado, que no, respecto a los cuales no estamos pidiendo sobrecimiento, que es el señor Jorge Laplaña, donde se señala, se analiza punto por punto qué es lo que se hizo, cuántas declaraciones se tomaron, si están las carpetas completas, si toda una especie efectivamente de auditoría. Y por eso, su señoría, tiene importancia las propias estadísticas del Ministerio Público, porque si nosotros nos vamos dentro de las causas que terminaron en el año 2018, en la sexta región, solo y exclusivamente de delitos sexuales, se terminaron 1.580 causas, de las cuales 714 fueron archivo provisional, no en sentido que está sobreseído porque el hecho no constituyó delito, no, el hecho era constitutivo de delito y la investigación quedó truncada. Entonces, me pregunto yo, si nosotros hacemos una auditoría de esas 714 investigaciones, ¿todas fueron rigurosas? ¿Se hicieron todas las diligencias que corresponden? Sería interesante saberlo, porque si no, estaremos bajo la misma presencia o la misma lógica de un encubrimiento. Y voy acotando mi intervención, magistrado. En relación a estas sometas diligencias pendientes, que hemos visto que estas declaraciones de testigos ya están agotadas, esta defensa, como también lo ha hecho lo ha hecho alusión el Ministerio Público y la parte querellante, se fijó como primera instancia el día 3 de octubre del 2008. De esa instancia, hace 4 meses atrás, el Ministerio Público sabía que se iba a discutir el sobrecimiento definitivo. Y hizo esas diligencias, no se realizaron todo este periodo de tiempo, si eran tan importantes para acreditar el encubrimiento. Máxime, su señoría, que escuchamos que el Ministerio Público dice que faltan 30 días para cerrar esta investigación. Resulta que ahora va a ser diligencia, que no sabemos cuáles, porque los testigos que mencionó ya prestaron declaración. Es decir, ¿eso significa que tendría que separar investigaciones? El día de mañana. Puede ser, sería, ¿no? ¿Qué? A menos que dentro de los próximos 30 días formalice. Sí, no. Bueno, o le pido sobreseimiento, yo puedo, en esta etapa, su señoría. Ya, pero en el evento que así no sea, usted está en un escenario donde es probable que tenga que, si es que se rechaza hacer ese procedimiento hoy día, no sé todavía, Claro. tendría que separar en algún momento su investigación. Sí, claro. Bien. adicionalmente, el Ministerio Público ha citado varias veces como testigo al señor Ortiz de Lascano, vicario judicial, quien, fíjese, es el que realizó la investigación previa respecto al señor Óscar Muñoz en forma muy diligente, teniendo punto de inicio el día 2 de enero del año 2018 y finalizando el 31 de enero del 2018. Pero se indica que eso fue una actitud de encubrimiento, no sabemos en qué sentido. Solamente el señor Ortiz Lascano, y lo saca a colación el abogado querellante, que indique que con las normativas canónicas la investigación es que llegan a 30 días. Eso no es correcto. El señor Ortiz Lascano dice hoy, que sería recomendable que las investigaciones fueran breves y duran 30 días. No habla de ninguna normativa canónica que respecto de eso. Es decir, volvemos simplemente, su señoría, a lo mismo. Aquí lo que quiere hacer el Ministerio Público es construir una hipótesis de cubrimiento a partir de supuestos incumplimientos de normas internas, ¿ya?, bajo una hipótesis de omisión, entendiendo claramente las dificultades técnicas y doctrinales respecto a eso. No existe ninguna autor, jurisprudencia, sentencia que acoge la postura del Ministerio Público. Incluso ha tenido que hacer, por lo que nos hemos visto, premunirse de un informe en derecho, precisamente para tratar de justificar de alguna manera esta teoría que está levantado, solo y exclusivamente para tratar de imputarle al señor Cardenal Esati una teoría de encubrimiento o la participación efectivamente de encubrimiento, cuando no existe ninguna norma jurídica que castigue esa conducta bajo esta hipótesis. Sí. ¿Quiere decir algo? Sí, yo quería agregar un poquito, muy breve. Es que como se me mencionó, está claro, ya después de esta larga audiencia, de que toda la teoría del encubrimiento la parten del derecho canónico que no se cumplió y la omisión. Pero también quedó claro que el 175 es inaplicable acá. Y yo creo que he convencido hasta con los propios argumentos, señor Mañalich, que aquí no puede haber comisión por omisión, porque como muy bien lo dijo su señoría, todos los códigos modernos están hablando de no participación y de autoría de encubridor por un delito autónomo. Respecto al señor Mañalich, yo la verdad de las cosas que puse bastante atención, pero yo de lo que recuerdo de la accesoriedad en materia de comunicabilidad, lo único que discutió allá por el principio de la década del 50 Enrique Che Pérez Vázquez
que decía él que en este caso se requería una accesoriedad amplia, total, que era que el hecho supiera que el hecho era típico, antijurídico y culpable. Y ahí pensaba a tener responsabilidad. Eso era muy importante en esa época porque se pedía un dolo claro y preciso por parte del encubridor. Y aquí no lo hay. Pero dice, la Iglesia no da a conocer al Estado los delitos atroces cometidos contra menores. Eso es lo que yo escuché. O sea, ahí estaría el encubrimiento. Pero si nos estamos olvidando de la regla fundamental, ¿dónde está el deber legal? El compromiso específico legal de denunciar no está en ninguna parte. Magistrado, respecto a los correos electrónicos, efectivamente hay unas concurrencias y unas llamadas y unas fotografías que leí ahí. Pero es el control que tiene que hacer el obispo, si está, no está, e incluso hay una grabación de Julio, es cuando se le van a notificar el cierre de la investigación. Por lo tanto, todo de estar mirando en esto como que verdaderamente hay acto de encubrimiento no es tal. Si el principio de la legalidad o reserva también se aplica en autoría y participación. Yo no puedo apartarme del principio de la reserva o legalidad en materia de autoría y participación. Entonces, la habitualidad no la veo por ningún lado. Los malhechores, en plural, estamos con 2 personas. Pero aquí hay una cosa importante. Yo no, me veo la obligación de hacer esto para los efectos de demostrar de que aquí no hay más que sostener esta investigación perjudicando gravemente los derechos de nuestro defendido. ¿Qué pasa con la imputación del señor Laplaya? ¿Qué pasa, me pregunto? Resulta que la modificación que usted recién preguntó es de 31 de agosto de 2007, que incorporó el 369 cuáter y que respecto a los menores, de ahí comenzaba a regir. ¿Qué está establecido en la carpeta investigativa? El último hecho fue en el 2006. Por lo tanto, no se aplica esa norma y por eso no lo han formalizado, porque está prescrito. Y tanto es así que la víctima dice, cuando comenzó esto de los pingüinos, la revolución de los pingüinos, y yo me fui al Liceo Barros Borgoño, nunca más vi al sacerdote y dijo que íbamos a tomar y un montón de cosas y cómo estaba metido en esto. 2006, y resulta de que estamos en el 2018. ¿Por qué el señor fiscal no ha, en ese caso, formalizado, si tiene toda la prueba para formalizar, o los antecedentes, no ha formalizado porque está prescrito el delito, y en un delito prescrito quieren ahora construir un encubrimiento? Y de ahí viene la posición de Mañalich. Que ahora yo estoy entendiendo cuando dice, no importa que allá, que acá, pero por Dios, interpretemos sistemáticamente el Código Penal chileno también, pues. ¿Qué dice el 417 número 2? Que es injuria grave el que imputa a otro un delito penado o prescrito. No hay responsabilidad. ¿Sí, cuál ha sido el problema en Chile? El problema en Chile ha sido de que se dice que, y siempre el Ministerio Público, hay un nuevo hecho, pero yo tengo jurisprudencia y que obtuve la excelentísima Corte Suprema, en la cual la Corte Suprema dijo, entiéndese por cometido en el sistema antiguo, a lo menos que esté procesado o formalizado, porque no es parte del órgano jurisdiccional determinar si ha sido cometido o no. No puede un particular por el hecho, porque confundía la suspensión con la interrupción del 96, no puede decirse. Entonces, la verdad que al término nos damos cuenta de este asunto que no hay ninguna diligencia. La defensa me dio 45 días, él dijo 30 días, pero por favor lean el parte, yo me amanecí leyéndolo.
Y ahí están todos, declararon todos, están todas las diligencias, está todo. ¿Qué quieren? Fiscal, ¿algo más? Sí, su señoría, por supuesto. A ver, acá hay que tener presente dos cosas. Una, la primera en relación al plazo de la investigación, es bastante exótico lo que pasó, porque, como le digo, en esta causa fue en que se solicitaron autorizaciones de entrada en registro de incautación en diversos obispados. Uno de ellos fue el obispado de Valparaíso. Pues bien, en el obispado de Valparaíso se presentó un recurso de protección, ya va a entenderse, se presentó un recurso de protección por el vicario judicial del obispado de Valparaíso, y que hace, y ese la Corte del Paraíso lo manda a Rancagua. El recurso de protección era para que le devolvieran un computador que yo tenía, que teníamos nosotros incautado. Y la Corte de Rancagua decreta orden de no innovar y paraliza toda la investigación del 1 de octubre hasta el 14 de diciembre. Justo en la fecha en que la investigación se venía para Macul. Ese día la Corte, en este recurso de protección, para la investigación. Así que hay cosas que en esta investigación que hacen en definitiva que estos plazos excesivos la verdad que no son así, entendiendo la entidad de la misma. Otra cosa que es bastante precisa y señalar por qué está siendo investigado el señor Esati, por suerte fue grabada esa declaración. Con fecha 3 de octubre se le informaron los derechos del señor Esati. Aparece transcrito en relación con los derechos que ustedes le asisten, le señaló al señor Esati. El primero de ellos es que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputaron y los derechos que le otorgan la Constitución y las leyes. Usted estaba con su defendido ahí, ¿no? Sí, estaban los tres. Sí, en ese sentido, la Constitución y las leyes. Los tres magistrados confirmadoras que se le iba a firmar. Sí, sí. En ese sentido, usted está siendo citado Todas el esas día... declaraciones debieran ser así. Sí. En ese sentido, usted está siendo citado el día de hoy por su responsabilidad a título de encubridor de hechos constitutivos de delitos descritos en el Código Penal, título 7 de los crímenes y simples delitos contra el orden de la familia, moralidad pública, contra la integridad sexual, cometidos por clérigos que están o estuvieron bajo su dependencia durante el ejercicio de su cargo como arzobispo de Santiago. Los principales antecedentes de la investigación son los provenientes de las sucesivas diligencias de allanamiento practicadas en dependencias del Tribunal Eclesiástico, de la Oficina Pastoral de Denuncias y del Arzobispado de Santiago, más todos los otros antecedentes de investigación de los cuales haya tenido acceso su defensa. Esos son los hechos investigados al señor Esati, no es Muñoz y La Plana. No creo que, y me arriesgaré con eso, que tenga que señalarle a su señoría todas las carpetas de investigación que están aquí y que las conocen porque tuvieron acceso. No es así. Según consta en registro SIAU, acceso a estas carpetas de investigación donde también hay incumplimientos graves y groseros del señor Esati, tales como una violación en la Catedral de Santiago cuando él era obispo, que tampoco se investiga. ¿Prescrita o no? Es prescrita, señoría, en ese caso. No es una conducta, en definitiva, claro, en su momento no. Ahora sí, si se hubiese denunciado, señorías, si hubiésemos tenido acceso, si la Iglesia no tuviera la política de no entregar a la justicia civil, en definitiva, y dejar esta cosa en cuatro paredes, podríamos hacerlo. Pero ahí voy al tema de la prescripción, señoría, porque también es bastante interesante. En consecuencia, no es efectivo que sean solo estos los malhechores, en definitiva, que el Ministerio Público entiende que están siendo imputados, que fueron, a raíz de las conductas de Esati, favorecidos. Porque también, y para que se entienda más claramente, lo que se le imputa es que la realización, tanto a través de la realización de conductas como por omisiones de Esati, trae como consecuencia el favorecimiento de estos malhechores. De eso se trata la investigación. En definitiva, acá, su señoría, tenemos que estar hablando que son delitos cometidos contra fieles de la Iglesia Católica, acólitos, que confían evidentemente más en la Iglesia Católica que nosotros mismos. Y en consecuencia, ¿qué ocurre con esto? Su inacción tiene trascendencia tan importante que produce la impunidad de la Plagne en relación a estos casos a través de la prescripción, su señoría. Ahora, en relación al cómputo del plazo de prescripción de la conducta de favorecimiento habitual, me permitiré leer la opinión del profesor Mañez, que señala que, de acuerdo con el artículo 95 del Código Penal, el plazo de prescripción de la acción penal transcurre desde el día en que se hubiera cometido el delito. No obstante, el desacuerdo doctrinal aún existente sobre la materia debería ser... Perdón, ahí hay dos, la verdad es que hay dos opiniones, dos vertientes. Sí. Hay jurisprudencia también en sentido contrario desde la Corte Suprema de la Corte de Santiago a propósito de las platas políticas.
En fin, yo creo que no es una discusión que hoy día vayamos a zanjar y no me parece determinante en la decisión que voy a adoptar. Mire, lo que pasa, señoría, es que aquí hay una confusión. Y plantear lo que plantea la defensa nos llevaría al absurdo de premiar al encubridor que hace bien su trabajo. Se lo explico. Esto es asociar la conducta de encubrimiento a la del delito que éste encubre. Porque la actividad del encubridor parte una vez que el delito se agota. No es posible antes. De modo que puede ser inmediatamente después de terminado o con mucha posterioridad. Siendo bastante burdo con los ejemplos, yo puedo decir, ofrezco casas de alojamiento a encubridores que les quede 1 año de prescripción y los encubro bien. Y en la Deep Web me lleno de abusadores sexuales y los mantengo bien cubiertos 1 año, total. Y además les cobran. Y además les cobran. Sí, No, el pues, 17 una número cagada. 4. Sí, no, señoría, no, es que aquí está. En consecuencia, usted le está dando a la conducta del encubridor Yo un le plazo daba de prescripción. No. La defensa le está otorgando a la conducta del encubridor un plazo de prescripción de 1 año. Bueno, Esto es, la conducta del encubridor no se puede contar desde el delito que él encubre, sino desde el momento en que él te dice termina. el principio de ejecución del acto de encubrimiento porque es un Exactamente. tipo autónomo. Esa es una tesis. Sí. Exactamente. Y en Pero voy a hacer consecuencia. cargo de ella en media hora, Sí, si me sí. permite. En consecuencia, señoría, de ahí viene la habitualidad. Cuando termina la conducta habitual de encubrimiento es cuando se cuenta la prescripción del encubridor, no desde el delito. O sea, la verdad, señoría, que el delito encubierto, y en este caso prescrito, que ojalá lo podamos interrumpir, ya encontramos en el 2004, estamos en otro el 2007, nos estamos acercando a la interrupción para perseguir a la plaga, y ojalá, en definitiva, interpretarlo de esa forma sería beneficiar. Si usted encubre bien y nunca se saben sus delitos, se lleva la prescripción del delincuente. Es un absurdo de política criminal, señoría, que no nos puede contribuir o concluir de esa forma, que es lo que en definitiva, desde el punto de vista dogmático. ¿Hay algo más que no haya escuchado que Sí, pueda resultar su señoría. novedoso? Ah, sí, ya. Sí, señoría, en relación con eso, sí, claro, a ver, así entendida la investigación, quedan muchísimas diligencias. Y solo en esta, ya por la lectura que están ahí, son citaciones. Obispo Chomalí, Obispo Ramos, Obispo Carlos Fernández, Isen de Arce, que está en España, Obispo Goy, todos ellos, porque además Goy, ¿Y va a hacer eso en 30 días? no, su señoría, pero sí, no tiene por qué ser, los 30 días son para la investigación judicializada de Óscar Muñoz. Por eso le decía que es probable que si quiere seguir con esto tenga que separar. Es probable. O sea, Sí. es inexorablemente inevitable Sí. si es que esto sigue. pues. ¿Sí? Simplemente acotar lo siguiente. Acote. Quiero ser enfático en esto. En esta investigación, todas las diligencias de investigación, todas dicen relación con la imputación al señor Muñoz Toledo, señor Laplani. No existe ninguna diligencia de investigación, un hecho distinto. Me Y quedó ahora se clarísimo pretende eso. bloquear con algo que no sabemos que existe. Eso me quedó clarísimo. Si no hay nada más, tengo ya una idea, pero quiero ordenar mis ideas sobre el papel. Como les decía, la oralidad es un método dialéctico de discusión, no es un fetiche. Así que son las 12:34. ¿A qué hora se sentirían cómodos que nos reuniéramos? A la 1. No, porque todo el tiempo. ¿Ah? A la hora que usted diga, Gastón. No, ¿Cómo? Usted dice. A la hora que A la hora que usted diga. No. Me dan, son las 12:34, me dan hasta la 1:45, Sí. porque Sí. quiero Ya. ordenar bien las ideas. Tengo una decisión tomada, pero quiero motivarla como Dios manda. Bien, su señoría. ¿Les parece? Sí. O como la ley manda. Sí. Nos vemos entonces, ¿a qué hora les dije? ¿1:15 para las 2? ¿Cuánto hablando? Hasta luego, se alcanzan a comenzar. Gracias, mi doctor.